El trueque de la bruja. Nací y crecí en San Nicolás de las Piedras, un caserío oaxaqueño enclavado entre cerros y magueyes, donde el viento se azuza con historias viejas. Corría 1994 cuando aquello sucedió. Yo tenía 11 años y compartía un cuarto angosto con mi hermano menor, Ismael, de 6. Nuestra ventana, un marco de hierro sin mosquitero, daba a la calle polvorienta que conducía al río Atoyac. De día era solo un camino cualquiera, pero de noche se convertía en pasillo de murmullos. Algunos juraban oír a la Llorona caminando con el agua hasta los tobillos, buscando a sus hijos entre las piedras. Todas las madrugadas, Ismael despertaba primero. Lo hallaba pegado a la ventana, hablaba en susurros y al principio pensé que jugaba con la sombra de los nopales. Una madrugada, harto de su murmullo, le pregunté con quién charlaba. Contestó sin voltear: con la señora que huele a incienso, la que me promete trompos y cajeta. Sentí un hilo helado recorrerme la espalda. Nadie, salvo mis padres, debía saber que a Ismael le fascinaba esa golosina pegajosa. Conté a mi madre lo que Ismael repetía. Ella palideció, recordó el rumor de una anciana que vivía más abajo, en un jacal junto al cruce del río. Decían que de joven había sido partera, que después se dedicó a volver la suerte de la gente y que algunos chiquillos jamás regresaron de sus encargos de agua o leña si la veían cerca. Mi padre, hombre de manos rudas y pocas palabras, buscó justificarse con lógica de campo: seguro es un vagabundo que ronda las casas. Pero algo en su mirada revelaba que temía el nombre que nadie quería pronunciar: bruja. Esa tarde, mis padres fueron a la parcela y volvieron antes de que oscureciera. Creí que el asunto se había enfriado, hasta que oí el golpeteo frenético en la puerta del jacal de la esquina. Yo seguía prudente distancia. Papá gritaba que dejaran en paz a Ismael. Mamá, temblorosa, sostenía un rosario quebrado. La puerta se abrió y apareció una mujer tan encorvada que parecía doblada por dentro, piel como costra de maíz, pelos largos y revueltos, ojos hundidos, boca negra de tanto mascullar hierbas. Sonrió mostrando encías vacías, una mueca que me revolvió el estómago. Entre carcajadas, dijo algo que no escuché, pero mis padres retrocedieron como si alguien les hubiera escupido un secreto podrido. No hubo golpes ni amenazas, solo aquella risa que se quedó vibrando en el aire cuando la hoja de madera volvió a cerrarse. Esa noche el cielo se anudó de nubes y el viento coló un quejido que hace eco aún en mi memoria. A las 3, hora maldita, abrí los ojos sin razón aparente. Toqué el catre de Ismael y lo encontré frío. Lo busqué en el baño, en la cocina, detrás del sahumerio apagado. Nada. Desperté a mis padres. Mi madre gritó su nombre hasta que la voz le salió deshilada. Mi padre tomó la lámpara de mano y salió a la calle. Un relámpago iluminó la vereda hacia el río y, en esa mortaja de luz, vi la silueta de una mujer llevando algo pequeño envuelto en una sábana. Corrimos tras la figura. El temporal estalló, tierra y agua se confundían. Llegamos al jacal, la puerta abierta, un olor agrio de humo viejo. Mis padres entraron primero, el viento arrastraba ceniza y plumas. En las paredes, símbolos pintados con sangre reseca, espirales, cruces invertidas, garabatos imposibles de leer. Sobre una mesa chueca descansaban muñecos de carrizo con mechones de cabello humano trenzados con listones de colores, como si cada uno guardara un aliento de niño. Entre tizones apagados hallamos la pijama azul de Ismael, trozada en el pecho como si hubieran rasgado su corazón. No había rastro de él ni de la anciana. Mi madre cayó de rodillas abrazando la tela húmeda. Mi padre pateó vasijas, gritó nombres de santos, rompió un espejo cóncavo que devolvía un reflejo invertido de nuestras caras, caras que ya no eran nuestras, estaban deformadas por la pérdida. Un trueno apagó la lámpara y quedamos a oscuras, con el silbido del río colándose por las rendijas. Me pareció escuchar un lamento femenino mezclado con el rugir del agua. No era la risa de la vieja, tampoco la voz de mi madre, sino un ay, mis hijos, que erizó las vigas. Aquella cueva de brujería parecía el vientre mismo de la Llorona. Buscamos a Ismael durante semanas.
La policía rural hizo lo poco que podía, anotar nombres, catear gallineros, revisar pozos abandonados. Organizaron batidas por la barranca pero nunca hallaron cuerpo. Encontraron, eso sí, cruces improvisadas, restos de veladoras, amuletos colgados de ramas, como si alguien hubiese celebrado ceremonias para ofrecer algo a alguien. Cada noche siguiente al aguacero, los perros del pueblo aullaban mirando al río, y en el espejo negro del agua se formaba una bruma que tomaba forma de mujer antes de deshacerse con el primer gallo. Nadie se atrevía a confirmar que era la Llorona, nadie podía demostrar que no lo fuera. El duelo quebró a mi familia. Mi madre dejó de hablar poco a poco, gastaba las tardes sentada frente a la puerta, sosteniendo aquella pijama recocida que lavaba y tendía una y otra vez. Se fue marchitando, y 3 años después murió sin emitir palabra, con los ojos clavados en la ventana que daba al camino. Papá, viejo demasiado pronto, se aferró a la idea de que Ismael seguía vivo, atrapado en algún conjuro que un día se desharía. Todos los 2 de noviembre dejaba una vela al pie del jacal, por si las ánimas devolvían aquello que la bruja tomó prestado. Pasaron décadas. Me fui del pueblo a trabajar en la capital, pero San Nicolás seguía arrastrándose en mis pesadillas. Al casarme prometí no repetir la historia, construí mi casa sin ventanas bajas y reforcé los marcos con barrotes. Mis 3 hijos duermen en la misma habitación que nosotros, dicen que exagero, que ningún ladrón saltaría hasta un 3er piso, pero no temo a ladrones. Temo a la risa que se llevó a Ismael, temo a Lai, mis hijos que resbala entre los eucaliptos cuando el río sube de tono. Hace un par de años volví para el entierro de mi padre. Murió mirando la puerta, igual que mamá, con los oídos afilados por si Ismael corría hacia él. Vaciar su cuarto fue como destripar la memoria, entre papeles encontré un cuaderno ajado. En la última página habían trazado con mano temblorosa un mapa del Cerro El Picacho. Un punto rojo marcaba la cueva de la Burra Prieta, un risco donde, según se contaba, las brujas realizaban sus trueques, daban prosperidad o curación a cambio de vida inocente. Mi padre anotó aquí la devuelven sin explicar de qué hablaba. Levado por la culpa que jamás lo dejó, decidí seguir el mapa antes de abandonar el pueblo. Subí al cerro al amanecer, solo, sin decir a nadie. El viento caliente me raspaba la cara, llevaba una lámpara vieja por si la gruta se internaba más de lo que imaginaba. Encontré la entrada tapizada de cráneos de animales, huesos pintados con pigmento rojo. Dentro olía a humedad y copal. Un canto grave emergía de las entrañas, como si la tierra rezara al revés. Avancé hasta un altar de piedra perforada, en el centro había un charco grueso, mezcla de cera derretida y sangre seca. Encima, una muñeca nueva, un trompo de colores como los que enamoraban a Ismael, giraba sin impulso alguno. Quise destruirlo todo, pero sentí un tirón invisible en el pecho. Al agachar la vista, noté una hebra de hilo rojo atada a mi muñeca, la otra punta se perdía en la oscuridad, como si algo me reclamara. Recordé la voz de Ismael pidiendo ayuda entre sueños infantiles. El hueco de la ausencia se abrió tanto que apenas pude respirar. Arrojé la lámpara al charco y corrí cuesta abajo. El cerro se tragó el eco de mis pasos, y detrás quedó un rugido hueco parecido al llanto de una madre. Nunca supe si había roto algún conjuro o si, por el contrario, sellé un nuevo pacto con mi huida. Desde entonces, las noches húmedas traen un murmullo que no pertenece a la ciudad, un ay quebrado, casi infantil, que se cuela por las rendijas de mi casa a pesar de los barrotes. No sé si es la Llorona, o la carcajada de la bruja, o la voz de un niño atrapado entre mundos pidiendo volver a su ventana. Solo sé que, cuando lo escucho, abrazo a mis hijos hasta que amanece, y entonces repito para convencerme, aquí no hay trueques, aquí no hay caminos al río, aquí nadie entrega dulces a cambio de sangre. Pero justo antes de dormirme, una sospecha más fría que la madrugada me recuerda que las brujas nunca olvidan el sabor de una deuda, y que mi familia aún les debe el final de una historia que empezó hace tantos años en un cuarto sin rejas. La Tierra Roja. Me llamo Mateo, tengo 31 años, pero cada vez que pienso en lo que ocurrió cuando tenía 11 regreso, sin remedio, a la senda polvosa de San Pablo de las Palmas, un caserío serrano de Guerrero donde el sol se inclinaba sobre los maizales hasta parecer de cobre derretido.
Éramos pocos niños y menos distracciones, por eso, después de la escuela, corríamos a una explanada al borde del río para improvisar partidos de fútbol con un viejo balón de cuero que se descosía por los remates. A un costado estaba la casa de don Eleuterio, un hombre que vivía solo entre mezquites retorcidos. Sujetaba sus gallinas con cordeles largos y las dejaba picotear la tierra rojiza como si midiera el pulso del lugar. Nadie lo saludaba. Cada tanto se le escapaba un gruñido que no parecía humano, una vibración profunda que te hacía temblar los huesos antes de entender por qué. En mayo de 2003, mi primo Julián llegó de la cabecera municipal con un balón nuevo, relucía tanto que parecía un espejo para el sol. Juramos cuidarlo, pero aquella misma tarde un tiro desviado lo mandó sobre la cerca de carrizos que delimitaba la propiedad del viejo. Caer allí equivalía a darlo por perdido. Todos sabíamos que don Eleuterio se quedaba con lo que cruzara sus alambres. Sin embargo, eran apenas las 5, el calor había vuelto el aire denso, las cigarras zumbaban como si afilaran cuchillos, y la vergüenza de volver a casa sin balón me caló más hondo que el miedo. Julián adivinó mis intenciones y, camino de regreso, me susurró que no hiciera locuras. Fingía sentir, pero pasada la medianoche salí por la ventana con una linterna de pilas flojas y un machete sin filo, reliquia de mi abuelo. El caserío dormía, solo el croar lejano de los sapos quebraba el silencio. Esperé bajo la ceiba de la plaza a que apareciera Julián, quien, a pesar de sus temores, llegó encorvado y pálido. No hablamos. Cruzamos el camino de terracería iluminados por luciérnagas dispersas y nos escondimos entre los magueyes que enmarcaban la casa del viejo. Desde allí vimos la escena que marcó mi vida. En el patio trasero, don Eleuterio se arrodillaba sobre un círculo de tierra removida, rodeado de huesos chamuscados dispuestos en forma de cruz. El aire olía a gallinaza y a algo más espeso, como cobre oxidado. El hombre sostenía un guajolote vivo, al que le arrancó la cabeza de un mordisco. El chorro oscuro salpicó las velas que titilaban sin brisa. Después, con la sangre aún resbalándole por la barba, murmuró algo en una lengua extraña y comenzó a contorsionarse. No entiendo por qué no huimos enseguida. Tal vez la incredulidad nos clavó los pies al polvo. La piel del viejo se abrió en grietas que emitían crujidos de leña verde. Sus manos se estiraron hasta formar garras negras, el espinazo se arqueó y el rostro se alargó en un hocico de perro gigante. Cuando soltó un aullido que hizo vibrar las láminas del techo, la linterna se me resbaló, al golpearse contra un tronco se encendió de golpe y el haz de luz nos delató. Los ojos amarillos de la bestia se fijaron en nosotros. Sentí como Julián me agarraba la camisa antes de echar a correr hacia el río. Yo lo seguí sin pensar, pisando piedras, raíces, cardos, mientras detrás sonaban zarpazos y un jadeo que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. Llegamos a la orilla y nos arrojamos entre los cañaverales. El monstruo, sea perro, lobo o algo peor, nos buscó oliendo el aire. Podía oír sus pasos aplastando la hojarasca, el siseo de su respiración, los chasquidos con que cerraba su quijada como si probara el viento. Me tapé la boca con las manos para no gemir. Durante un instante creí que se largaba, pero entonces escuchamos cómo husmeaba cada mata hasta quedar casi sobre nosotros. Vi su silueta recortada contra el débil resplandor lunar, la baba le goteaba en hilos oscuros. En ese momento, una luz se encendió en la distancia, la lámpara petrolera de don Melquíades, el pescador, que salía antes del alba al río. La bestia giró la cabeza, lanzó un gruñido y se internó en la maleza contraria, quizá para huir de aquel testigo involuntario. Aguardamos eternidades antes de arrastrarnos de vuelta al caserío. No dijimos palabra, la garganta se nos había secado al punto de rasgar. En casa, mi madre encontró mis botas embarradas y creyó que había ido a robar mangos, así que castigó mi silencio con una tanda de cintarazos, sin imaginar la verdadera causa de mi mutismo. Julián recibió algo peor, su padre lo obligó a confesar que hacíamos fuera y, al oír la historia, soltó una carcajada que olía a aguardiente y decretó que ambos teníamos prohibido acercarnos a la cancha hasta nuevo aviso. 3 noches después, los perros comenzaron a desaparecer. Primero fue el de doña Berta, luego el pastor de los soldados forestales.
A la semana, hallaron detrás de la capilla los restos de don Melquíades, el torso despedazado, la cabeza ausente, como si algo la hubiera arrancado de cuajo. El comandante municipal habló de pumas errantes, pero todos sabíamos que, desde hacía décadas, no se avistaba un solo felino en la región. Nadie mencionó al nahual, hacerlo era invitarlo. Aún así, bastaba con mirar los cerrojos dobles y las cruces de ocote en cada puerta para entender el pánico creciente. Yo pasaba las tardes observando por la ventana la casa de don Eleuterio. Las gallinas seguían allí, caminando libres entre montones de ceniza. Una tarde nublada llegó hasta mi calle olor a carne quemada. Vi humo elevarse detrás de los mezquites y presentí que algo terrible ocurría. No pude quedarme inmóvil, salí sin que nadie me viera, seguí el rastro del humo y atravesé la cerca derribada. En el patio descubrí un montículo de pieles de animales chamuscadas, huesos frescos y pedazos de ropa manchados. De pronto escuché un gruñido bajo, entre los restos, el balón de Julián, su cuero blanco ennegrecido por el fuego, palpitaba como si tuviera pulso propio. Cuando lo toqué, la costura reventó y algo viscoso, imposible de describir, me manchó la mano. Corrí sin mirar atrás. Aquella noche mi abuela, que conocía los rezos viejos, clavó agujas de pirul en las ventanas y encendió copal para espantar lo que fuera que rondaba. Entre el humo, me susurró la palabra prohibida, nahual. Aseguró que el alma del brujo se afila con el miedo que provoca, si uno le planta cara con firmeza, retrocede. Yo recordé la mirada rabiosa de la bestia aún antes de saber que la palabra significa el animal del origen, la sombra que se pone la carne. El origen de don Eleuterio era puro rencor. Un mes después, un aguacero rompió la sequía y el caserío amaneció envuelto en neblina. Esa mañana, los gallos cantaron tarde y la misa dominical se vació, la noticia corrió como pólvora mojada. Encontraron la puerta de don Eleuterio abierta de par en par, la casa destrozada, el fogón encendido, y sobre la mesa, el pellejo humano de un anciano extendido como manta de carnicero, sin rastro del cuerpo que lo habitara. Alguien juró haber visto huellas gigantes de perro barriendo el lodo hacia el monte. La autoridad ordenó quemar la vivienda y sellar el terreno con cruces. Nadie penó por el viejo, pero el miedo no se fue con el humo, simplemente se dispersó y se coló en cada rendija del pueblo. Después de aquello, mi madre me mandó a vivir a Iguala con mis tíos, dijo que necesitaba colegios de verdad. Solo años después comprendí que me alejaba del eco de aquella piel vacía. Cada vez que vuelvo a San Pablo, el terreno de don Eleuterio sigue baldío. En las tardes caniculares, los opilotes dan vueltas lentas sobre el erial como si aún olieran sangre. Las canchas se llenaron de hierba alta y nadie se atreve a limpiarlas. Cierta noche de diciembre, durante una visita, creí escuchar un aullido lejano que bajaba desde el cerro del Tepeyacate, sonó ronco, doloroso, cargado de hambre antigua. Mi primo Julián, que ya es padre, cerró las ventanas y me miró sin decir nada. Ambos sabemos que el monstruo no murió, solo mudó de piel. Tengo la costumbre de dormir con un machete al alcance y un rosario bajo la almohada. A veces me despierta el crujir de gallinas que no existen, el siseo del río inexistente que rodeaba nuestra huida o el golpe de un balón contra una cerca lejana. Cuando eso ocurre, siento el aliento caliente de un perro demasiado grande para este mundo rondando afuera y presiento que, algún día, la bestia reclamará lo que quedó pendiente en aquella madrugada. Entonces me aferro al rosario, cierro los ojos y ruego que amanezca, aunque sé que la luz del alba en la tierra roja es apenas un velo. Del otro lado, siempre acecha la sombra del nahual. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.